Saludos chicos, saludos nuevamente. Vamos a desarrollar ahora por completo en el canal de YouTube el examen de admisión 2024-1 de la Universidad Nacional de Santa. Quien les habla es su profesor de biología, Fritz. Muy bien chicos, vamos a desarrollar la primera pregunta de biología, que es la pregunta número 69, y nos dice lo siguiente: la molécula energética de un ser vivo es el ATP y es sintetizada casi en su totalidad en, y nos da las siguientes alternativas. Primero hay que recordar que el ATP es fundamental en el proceso de la respiración celular, porque si la célula no realiza dicho proceso, no va a poder cumplir sus principales funciones, o sea, no va a poder cumplir sus tipos, por ejemplo, de síntesis, sobre todo de moléculas. Entonces lo que vamos a recordar es que en la respiración celular es llevado por ¿qué organela? Por la mitocondria. Entonces, por ende, chicos, si la respiración celular se produce la mayor cantidad de ATP, ¿qué organela sería la responsable? Tendríamos las mitocondrias. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 70 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las grasas no corresponde? ¿Las hormonas sexuales son esteroides? Claro. ¿Son lípidos no saponificables? Hay que recordar que los lípidos no saponificables son aquellos que en su estructura no contienen ácidos grasos. Por ejemplo, la progesterona y la testosterona. ¿Una cera es una grasa? Claro. Una cera es una grasa, es un lípido saponificable que en su estructura posee alcohol más ácido graso. La C nos dice: un lípido con menos enlaces dobles es más saludable. Los lípidos que son más saludables, chicos, tenemos a los ácidos grasos, tanto saturados como los ácidos grasos insaturados. En el caso de los ácidos grasos saturados, ellos van a estar formados por puros enlaces simples, nada más, por puros enlaces simples. Mientras que en el caso de los ácidos grasos insaturados se van a dividir en dos: monoinsaturados y poliinsaturados. En el caso de los monoinsaturados hace referencia a que en su estructura de la cadena hidrocarbonada lineal van a poseer un enlace doble o triple, mientras que los poliinsaturados van a poseer más de uno, o sea que puede ser de dos o más enlaces doble, triple. Por ende, a mayor cantidad de enlaces dobles, el ácido grasos insaturado va a ser más saludable, porque esa es una característica fundamental. Los ácidos grasos saturados lo encontramos mayormente en los vegetales, mientras que los ácidos grasos saturados lo vamos a encontrar en las células animales. Entonces, la C nos dice un lípido con menos enlaces dobles. No, sería lo contrario. Con más enlaces dobles es más saludable. Vamos a ir respondiendo las demás preguntas también, las demás alternativas. El sebo es altamente saturado, claro, lo encontramos en la grasa animal, y a temperatura ambiente las grasas insaturadas son líquidas. Muy bien chicos, seguimos. Vamos con la pregunta número 71. Nos dice: la es la ciencia que estudia a los moluscos. Vamos a ver por partes. Primero tenemos que la mastozoología es la rama de la zoología que se encarga de estudiar a los mamíferos, toda la descripción, características o morfología de los mamíferos. Tenemos la carcinología, que se encarga del estudio de los crustáceos. Los crustáceos pertenecen al filum de los artrópodos. Tenemos la cribriología, que su nombre lo dice, estudia parte de las
briofitas. Tenemos la paleontología, que se encarga del estudio de los restos fósiles, como así como hubo el último hallazgo del animal más pesado de todo el mundo, el resto fósil. Ahí. Entonces esos son estudios, por ejemplo, paleontológicos. En caso, la malacología es la ciencia, o sea, rama de la zoología que se encarga del estudio de los moluscos, como por ejemplo moluscos que tenemos cefalópodos, tenemos los gastrópodos, o sea los caracoles, los cefalópodos, como había mencionado, tenemos a los pulpos, tenemos a los calamares, tenemos a los bivalvos, que son los mejillones, y tenemos otras clases más, escafópodos, por ejemplo, tenemos los poliplacóforos, que son los chitones, que lo vamos a encontrar en las playas, ahí en el sustrato fijo, en las piedras y rocas, el sustrato rocoso. Entonces, nuestra alternativa sería malacología. Seguimos, chicos. Vamos con la pregunta número 72. Es una característica del ADN helicasa. Primero hay que reconocer qué es el ADN helicasa. El ADN helicasa es una enzima que participa en la replicación del ADN. Entonces, importante. Siempre, mayormente, chicos, cuando veamos esta terminación asa, nosotros decimos es una enzima. Es una enzima. Hay excepciones de este tipo de nomenclatura, que por ejemplo la pepsina, que es una enzima, pero no termina en asa. Pero la mayoría de ellas sí. Muy bien, entonces nos dice, ¿es una característica del ADN helicasa? ¿Es una forma especial del ADN? No. ¿Rompe los puentes hidrógeno que unen a las dos cadenas de ADN? Claro. El ADN helicasa se encarga de separar los enlaces puente hidrógeno que permiten la unión a las bases nitrogenadas. Hay que recordar las respectivas uniones, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Acá ponemos, estos son dos puentes hidrógenos, mientras que la citosina con la guanina son 3 puentes hidrógenos. Entonces, estos puentes hidrógenos, el ADN helicasa los separa. ¿Para qué? Porque la idea es tener moléculas lineales para que se pueda dar la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Entonces, nuestra respuesta sería la B. Muy bien. Seguimos. Vamos con la pregunta número 73. Nos dice, son características de la clorofila. Es anfipática, claro, porque tiene una zona que se denomina cabeza hidrofílica, mientras que la zona, la última, como decir, la parte de la cola, se denomina una zona hidrofóbica. Entonces, forman a la molécula de clorofila como una molécula anfipática. Entonces, es verdadero. El fitol es su cadena hidrocarbonada hidrofílica. El fitol es una cadena hidrocarbonada, pero en este caso que está compuesto principalmente con residuos de metano. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esta estructura es hidrofóbica, mientras que en el caso del anillo de porfirina sí es una estructura hidrofílica. Es la estructura que forma la molécula central de la clorofila, que se le denomina la cabeza de porfirina. Entonces, esto está incorrecto, es lo contrario. Y acá, por ende, también es lo contrario, porque no es hidrofóbica. Quien es hidrofóbica, hay que recordar, el fitol es hidrofóbico. El fitol es hidrofóbico. Mientras que el anillo de porfirina es hidrofílico. Recuerden que hidrofóbico es que no interactúa con el agua, es como decir miedo al agua, le teme al agua, y por ende fílico, de filia, o sea, que le gusta el agua, le gusta estar con el agua. Muy bien. Tenemos entonces la número 4, la cadena fitólica y parte de su anillo porfirínico están embebidos en un lípido biestratificado, claro, forman se encuentra en parte basal formando un lípido
estratificado doble. Muy bien. Y existen tipos de varios de clorofila. Claro, tenemos clorofila A, clorofila B, clorofila D, que son los principales. Muy bien, entonces nuestra respuesta, chicos, sería 1, 4 y 5, que son las características de las clorofilas. Nuestra alternativa D. Muy bien, seguimos. Vamos con la pregunta número 74. Dice, si colocamos una célula animal en una solución cuya concentración de sustancias es mayor que el interior de la célula, se producirá lo siguiente. Muy bien, nos dice que una solución cuya concentración es mayor que el interior de la célula. Acá tenemos la célula y nos dice que la concentración, por ejemplo acá, vamos a poner la concentración de solutos es mayor en el medio externo. Este es el medio externo. Y acá vamos a tener el medio interno. Muy bien, nos dice que hay mayor concentración acá. Por ende, ¿qué va a pasar? Cuando hay mayor concentración de solutos en el medio externo, la célula, para regular esa concentración alta de solutos, va a eliminar agua. Por ende, ¿qué va a pasar? La célula va a ir perdiendo volumen celular. Y como va a ir perdiendo volumen celular, luego va a tener esta forma. Se va a ir encogiendo. Hasta como tener una forma arrugada. O sea, se va a deshidratar. Porque se sigue perdiendo agua. Para poder regular el medio externo, va a morir por crenación. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula se va a encoger. Cuando nosotros tenemos un medio externo donde la concentración de solutos es mayor, se denomina un medio hipertónico. Entonces hay que recordar esto de acá. Un medio hipertónico, como su nombre lo dice, chicos, para que nunca se confunda, ustedes siempre recuerden el medio, hablamos del medio externo, siempre recuerden el medio externo y hacemos referencia acá, anotamos nuestro prefijo hiper, o sea, elevado, alta. Entonces, altas concentraciones de solutos fuera de la célula. Entonces, ese es el medio hipertónico. Luego tenemos el medio isotónico. ¿Qué quiere decir isotónico? Igual concentración en el medio externo y en el medio interno igual. O sea, ¿qué quiere decir? Libera agua y también agua ingresa de la célula. Y por ende, el último tendríamos el medio hipotónico. El medio hipotónico haría referencia a que el medio externo habría menor cantidad de concentración y por ende, donde habría mayor concentración, dentro de la célula. Y ahí la célula se hincha hasta morir, hasta reventar. Muy bien, entonces nos dice cuáles son ciertas. Primero, acá tenemos nuestro esquema. La célula se encogerá, verdadero, si se va a encoger porque está perdiendo agua. Por ende, si la célula se va a encoger, entonces estaríamos hablando de la solución se calificará como un medio hipertónico. Muy bien. Entonces tenemos nuestra respuesta 1 y 4. La B. Seguimos, chicos. 75 nos dice, los cromosomas homólogos se aparean. Hay que recordarlos cuando se le denomina apareamiento de los cromosomas homólogos, cuando están realizando el intercambio de información genética. Ya estamos hablando de acá de una diferenciación de caracteres y eso se da en células sexuales, o sea, gametos, y en este caso espermatozoides u óvulos. Y este proceso de división que realizan los espermatozoides y los óvulos se denomina meiosis. Entonces descartamos ya la alternativa A, descartamos la D porque no dice mitosis también, y la E. Ahora, ¿qué parte de la meiosis? Hay que recordar que en la meiosis 1 es donde se da la
y el intercambio de información genética, más conocido como el famoso crossing over, se da en la profase 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta, chicos? En la meiosis 1, porque luego en la meiosis 2 ya va a haber lo que es los cromosomas, ya van a estar separados. El meiosis 2 es como hablar de una etapa mitótica. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos entonces con la última pregunta. Nos dice, en las plantas vasculares, muy bien, 1, ¿los tubos cribosos realizan el transporte de sustancias? Sí, hay que recordar que los tubos cribosos pertenecen a el conocido floema, y el floema se encarga del transporte de sustancias orgánicas a través de toda la planta, a diferencia del xilema, que se encarga del transporte de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el agua, que el agua asciende por la propiedad de capilaridad a través de las paredes del xilema. Muy bien, entonces la primera es verdadero. Tenemos la número 2, que nos dice, en la epidermis ocurre el intercambio gaseoso. Claro, es verdadero también. ¿Por qué? Porque hay que recordar, cuando la planta recibe un alto nivel de humedad, entonces a nivel de la cutícula de las hojas se va a dar lo que es el intercambio de gases. Muy bien, vamos con la número 3. Nos dice, en el colénquima se desarrolla la fotosíntesis y el almacenamiento de sustancias. En el colénquima tiene escasez de cloroplastos. En algunas ocasiones puede realizar fotosíntesis, pero el almacenamiento de sustancias es característica principal del parénquima, que se le denomina tejido de reserva. El tejido de reserva, como por ejemplo, ya si hubiésemos hablado de la parte, por ejemplo, del tejido acuífero o aerífero, ahí sí podríamos decir que es almacenamiento de sustancias. Entonces aquí no es. El parénquima es un tejido de sostén de paredes de celulosa. El parénquima es un tejido de reserva, mientras que los tejidos de sostén es el colénquima para las plantas jóvenes, mientras que para las plantas adultas el tejido de sostén se denomina esclerénquima. Entonces esta alternativa, este enunciado es incorrecto. Y el último tenemos, el tejido meristemático está formado por células pequeñas isodiamétricas. Muy bien, el tejido meristemático sí está formado por células pequeñas. Estas células pequeñas son isodiamétricas. ¿Por qué? Porque son de forma poliédricas, o sea, forman dimensiones iguales. ¿Qué características también tenemos de células isodiamétricas? Tenemos, por ejemplo, células esféricas, células en forma de cubos y células en forma de ovoides. Muy bien, entonces es verdadero. Tenemos entonces nuestros enunciados correctos son la 1, la 2 y la 5, que nuestra alternativa sería la D. Muy bien, chicos, espero que hayan podido ser de muy factible el entendimiento de todo el desarrollo del examen de admisión de esta universidad. Recuerden seguirnos en el grupo de Estudios Essenti, nuestra página de Facebook, como también suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para que estén atentos a nuestras novedades y puedan seguir aprendiendo de forma sencilla los cursos de ciencia. Recordarles que también en la página de Facebook estamos también compartiendo material con ustedes gratuito, así como también algunos videos de preguntas, desarrollo de preguntas, y también estamos subiendo en algunas ocasiones los seminarios gratuitos, así tanto como en el canal de YouTube. Quien les habla es su bioprofe Fris, en el cual conmigo vas a poder aprender biología de una manera sencilla y divertida. Recuerden, chicos, seguirnos en todas nuestras redes y también no se pierdan ninguna novedad. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Cuídense.